definitivamente falló en la cualidad más importante de un músico y es la tolerancia a la frustración. El tipo no tolera la frustración. Se frustró una vez con The Beach Boys, se frustró con Hollywood, se frustró con él mismo como artista, se frustró con su mamá. Era un tipo que no era tolerante a la frustración. Y para primero desarrollarte en un instrumento tienes que ser muy tolerante a eso, porque siempre va a sonar mal. ¿Qué tal amigos de quienique.com? Hoy estoy otra vez con Juan José en un nuevo episodio de Caso Criminal. El día de hoy, ¿de quién vamos a hablar, Juan José? Vamos a hablar de Charles Manson. Sí, efectivamente, este podcast se va a tratar de la relación que tiene Charles Manson con la música, cómo esto lo marcó para cometer la serie de delitos, porque igual él realmente nunca fue asesino per se, fue el actor intelectual de varios homicidios, pero tampoco está categorizado dentro del asesino en serie porque no tenía una metodología para hacerlo. Estamos más bien ante un caso de un... La comparación puede ser incómoda y, y sin ánimo de ofender, pero estamos ante un ídolo, un mesías o una persona pues que llama masas. Y esto fue lo que pasó y esta es la curiosidad detrás de Charles Manson, que pasó de asesino a ídolo y a estrella. Y por eso es que nace este tema. Charles Manson, músico o asesino. Claro, es que también hay que tener en cuenta que yo creo que si algo representa a un músico es como ese carisma o esa capacidad de que la gente de venderse uno mismo a las personas. Y yo siento que esto también es parte fundamental de Charles Manson en la creación de su secta. Al final del día él fue el creador de la familia Manson y la gente lo amaba. Bueno, quisiera que me regalaras un poquito de contexto. Yo sé que Juan José estuvo muy juicioso estudiando la historia de vida de Charles Manson. Para las personas que no conocen, obviamente es un ícono prácticamente pop, lo voy a poner entre comillas porque pop es popular y sí lo es, pero para los que no conocen el contexto de la historia de Charles Manson, aquí les vamos a dar una breve introducción. Ok, pues sí, para no hacerla muy larga, vamos a ver ciertos puntos claves y es que Charles Manson creció en una familia sumamente disfuncional, creció con una madre ausente, un padre que nunca se hizo cargo de él y su madre pues tenía ciertos problemas de alcoholismo muy duros y lo que llevó a Charles pues a crecer en un ambiente donde no se le permitía desarrollarse bien como un niño, parecido al caso de Ed Gein, guardando las diferencias. Todos estos casos al parecer tienen un inicio muy turbio en su vida y desafortunadamente un final en este caso pues también. Em, pues también fue el caso de que se dice que la mamá lo vendió o lo dejó en un bar a cambio de unas cervezas y tiempo después un tío tuvo que ir a reclamarlo. Entonces Charles no, es más, él no le pusieron nombre. Estaba fuerte el Él, alcoholismo de la mamá. sí, Dios de los mismos mío. creadores de que Caín vendió a Abel, ah no, fue Dios, Jacob por un plato de Dios lentejas. mío, Sí. bueno, el hambre se entiende, pero el alcoholismo está fuerte. Y entonces, ¿Cuántos niños por una cerveza? Dios mío. no, y el hombre no tenía, él estuvo presentado como NN un tiempo, no tenía nombre. Y el nombre de Charles, como que se le fue formando, se lo puso al final a mamá. Pero entonces, claro, él fue un niño que no tuvo como esa formación, pese a todo, dicen que era un niño muy amoroso. Y él, esa ausencia de la madre, pues lo llevó a siempre esperar una familia establecida. Y la madre, pues, le prometía que iba a llevarlo, que o le decía, quédate aquí y vuelvo por ti dentro de un tiempo. La mamá cumplió esas promesas hasta que no volvió a aparecer. Y yo siento que eso fue un hecho que marcó la vida de Charles Manson y por eso él dijo, listo, no quiero depender de una familia biológica, pero entonces sí quiero formar mi propia familia. De hecho, tengo entendido que él se había casado a sus 18, 19 años, está muy joven. Bueno, acá quisiera como mencionar dos cosas, como traer a colación dos cosas que ya había mencionado anteriormente, y es el tema del carisma. Definitivamente sí es algo necesario o algo que he identificado. Yo me presento, soy Pepa Lopera, productora de audio y músico. em, y he identificado y es que hay como una trilogía para establecerte como artista. Tienes que tener un porcentaje, un muy buen porcentaje de carisma,
un porcentaje de talento, pero no tan alto, y un porcentaje de canciones buenas. Charles Manson cumplía con dos condiciones. Era carismático y tenía buenas canciones. Y aquí es donde eh, empieza realmente como la discusión o la disertación de opiniones que teníamos tras bambalinas en el podcast, y es que ¿qué hubiera pasado? Y el que hubiera es una cosa que históricamente no existe, porque no pasó y ya está. Pero, y si nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado si Charles Manson se hubiera podido dedicar al arte, dedicar a la música. Hay tres momentos históricos que me dan indicios de que tal vez él quería ser artista a toda costa. Lo primero es que la mayoría de sus víctimas, y una de las más icónicas que fue Sharon Tate, pues hacían parte de la industria de Hollywood. Entonces sí generó un rechazo hacia figuras públicas que se dedicaban a la actuación o al arte. El segundo hecho histórico es la diferencia de opiniones que tuvo con la banda, con la legendaria banda The Beach Boys, por una de las canciones de la banda que parece que se escribió en co-composición con Charles Manson y al que le negaron los créditos y además le tergiversaron la letra. Y esto fue una discusión histórica, o sea, esto se llevó a, a grandes rasgos o a una pelea grande. Y el tercero es la inspiración de Helter Skelter en su delirio, porque yo siento que él deliraba, a ver, pues ya teniendo a los Beatles en el 2025, pues a un Paul McCartney sumamente ambientalista, pacifista, vegano, pues claro, yo no creo que estuviera ni cerca de que Helter Skelter fuera una canción que incitara al odio o a la pelea racial. Y este fue el discurso que tomó Charles Manson, se apersonó esta canción creyendo y abanderando un discurso xenofóbico y racista. Claro, pero también ten en cuenta que hacía parte del White Album. O sea, a mí no me parece descabellado. Obviamente, cada quien escucha lo que quiere escuchar y cada quien se toma las canciones muy personales. Y eso es también lo bonito de la música. O sea, si yo escucho una canción que, según mi contexto, me despierta ciertos sentimientos, también es un mérito para el artista. Pues puede que ellos no lo hayan hecho con esa intención, pero pues al final del día es que la traducción literaria de Helter Skelter sería los héroes gritan o bueno, pues va mucho más allá, pero para recortarlo un poquito, claro, y también hay que decirlo, es que Charles Manson abusaba constantemente del LSD. Entonces, por eso es que él mismo se identificaba como una figura de Dios, luego como la figura del maligno, luego como un jinete del apocalipsis. O sea, todo depende, siento yo, que cuando uno tiene una mente relativamente inestable, depende, pues primero de la cantidad de LSD que tengas y del humor que te levantes el día de hoy. Ahora que mencionas el tema del White Album, yo siento que es un tema de desconocimiento y no creo que de Charles Manson. Pero para esa época ya existía el white noise y es el ruido blanco, que es este ruido como de lluvia, y entendiendo a los Beatles como esa banda que le dio el nacimiento al rock and roll, y Helter Skelter per se le dio el nacimiento al punk rock y a este movimiento de sonidos ruidosos. No creo que el White Album se refiriera a un tema racial, sino específicamente a un tema de ruido blanco, porque era ruidoso. Y no creo que Charles desconociera eso, pero pues claramente no soy amiga de él. Pero siento que era un tema más de delirio. Ahora, el tema del consumo de LSD, que además también está súper vinculado a los Beatles, porque los Beatles tienen un álbum que se llama Lucy in the Sky with a Diamond, cuyas siglas implican LSD. Em, Así es, ese es un dato súper curioso de los Beatles. Y de hecho ese álbum es psicodélico y es una exploración de ahí nace el estéreo. Las primeras baterías en grabación en estéreo pues nacen en ese álbum. Tienen unos productores increíbles, ellos son súper ñoños además, entonces hay una exploración. Y entonces tenemos dos contrapartes, unos Beatles que abusan del LSD en un álbum y que con base en eso desarrollan toda una idea completa, ¿no? Porque está Sgt. Pepper, bueno, hay un montón de canciones ahí que además visualmente
es obvio la idea del LSD ahí. Y luego tenemos a Charles Manson, que desarrolla unas ideas de delirio sobre, pues, raza superior o, bueno, Claro, es que según cuentas, él dijo que la canción lo incitó a tomar la decisión de despertar la guerra racial y que si él no lo hacía, iba a perecer en esa guerra, pero o sea, si lo hacía bien, iba a llevar a los supervivientes, eh, pues lo decía él en sus visiones proféticas, ajá, y de ahí fue que empezó la familia Manson. Pero entonces, al final del día, siento yo que también sea azar, sea suerte o quién sabe, al final del día, pues al final sí se cumplió, porque él inició con actos violentos, fue sentenciado, pero justo en el estado donde le sentenciaron pena de muerte, la abolieron y murió de viejo. No sé, yo siento que también es una figura que sus actos son irracionales, violentos y parece irresponsables, porque siento yo que también la conformación de la familia Manson fue más o menos 1968 y se dio donde el LSD estaba en furor, donde estaba el sexo, drogas y rock and roll, pues chévere, pero tal vez no había una figura de autoridad o un icono que la gente que no tuviera un norte pudiera seguir. Y cuando se va con una persona de estas, con un discurso que es tan complicado, es que, pues lo que decíamos ahorita, tras bambalinas, y hago aquí un paréntesis, Charles Manson, pese a que no fue un músico muy reconocido en la industria, y pese a que tenía, no, o sea, sí era un tipo muy inteligente, un tipo muy genial, porque tenía ese carisma, tanto así que logró conformar la familia Manson, su discurso no era bueno y no había que ser un genio para uno poder entender eso. Y lo que yo creo que él hacía es que repartía LSD, porque pues de hecho se vio en Once Upon a Time in Hollywood, y hacían como en sus colectivos discursos de odio, pero él no los hacía. Pero claro, la familia de él sí iba, la familia Manson iba y los hacía. Pero entonces, de hecho, no sé si tú te diste cuenta cuando pasó lo de Sharon, pintaron el cuadro que él les dijo, tienen que ir a hacer eso y tienen que pintar el cuadro más horrible que puedan imaginar si pintaron bien ahí horrible. Pero claro, entonces cuando le preguntan si él no sentía un remordimiento, él dijo, no, porque yo no he hecho nada, pero hasta qué punto se desliga uno de toda una narrativa que formó y que al final del día eran puros peladitos que no tenían nada que ver. O sea, sí fueron los que lo hicieron, pero eran peladitos que no tenían un norte claro, entonces dan con las manos de este loco y entonces los que lo cagaron fueron ellos, pero pues no lo nuevamente sé. voy a irme a un... O sea, no quiero quedar aquí como la loca defensora de Charles Manson, pero en verdad él no dista de muchas otras movimientos masivos. Históricamente, primero existió el movimiento nazi, que mató un poco de gente y muchos soldados tuvieron la capacidad, la baja capacidad empática de atreverse a matar, pero el holocausto también mató un montón de gente. Ah, el holocausto es lo mismo, perdón. La Inquisición, que estamos hablando de la religión católica, también mató mucha gente y fueron personas que estaban bajo la mirada de Dios y con la bendición de. Entonces, no me parece extraño que esto suceda cuando tienes una persona sumamente carismática y con un discurso que a la final no era necesariamente violento porque era un discurso político y siempre ponía pics, o sea, cerdos. Eh, para los que no hablan mucho inglés o si mi pronunciación no es tan buena. Entonces acá la pregunta sigue abierta realmente a qué hubiera sido si la atención que obtuvo Charles Manson a través de sus discursos y a través de sus formas violentas la hubiese obtenido a través de la música. Era un músico bueno, y lo puedo decir, digamos que desde mi área de conocimiento, que es la música, era un músico bueno, era un letrista relativamente bueno y era un productor bastante decente. Y para la época me parece que era suficiente como para ser un artista reconocido. Pero creo que el afán de reconocimiento le impidió llegar más lejos con la música porque encontró un camino más fácil de la atención. Entonces, realmente estamos frente a una figura
con mucha necesidad de atención, que no voy a justificar ni en el consumo de drogas ni en la ausencia de padres, porque al final hay muchas historias de muchos niños a los que les ha pasado eso o peores cosas y no terminan desarrollándose como asesinos. O como líderes de una secta. Exactamente. Entonces, eso estaba en él, con o sin, pero definitivamente las infortunadas situaciones a las que lo llevó la vida le detonaron algo que siento yo que ya venía programado en su ADN. Pero entonces te pregunto, Pepa, si tú dices que al principio me abrías con que para ser un buen músico hace falta de 3 factores claves, y Manson era un letrista, tenía un sonido que era crudo, pero era bueno, tanto así que The Beach Boys cogió una canción, lo que nos contabas antes, y tenía carisma. ¿Qué le faltó? ¿En qué crees que falló? O sea, ¿por qué no pudo haber sido un músico? Porque también estamos hablando de los 90s, 80s, o sea, Estados Unidos sacaba músicos por montones. Definitivamente falló en la cualidad más importante de un músico, y es la tolerancia a la frustración. El tipo no tolera la frustración. Se frustró una vez con The Beach Boys, se frustró con Hollywood, se frustró con él mismo como artista, se frustró con su mamá. Era un tipo que no era tolerante a la frustración. Y para primero desarrollarte en un instrumento tienes que ser muy tolerante a eso, porque siempre va a sonar mal. Hasta que llevas las horas de estudio suficientes para mejorar en una habilidad. Y el camino de un músico es más largo. Un músico no se hace a los 18 años que te gradúas del colegio y estudias 5 y ya eres profesional en una carrera, no. Esto es algo que en carreras como el arte es muy triste, pero un artista nace a los 8 y a los 9 ya es tarde. Si a los 9 te entregaron un instrumento, vas tarde porque llevas competencia de niños que empezaron a los 5. Entonces es un camino más largo, es un camino menos remunerado en miles de aspectos y es un camino cuyo porcentaje de éxito es más bajo. El otro día alguien me decía como, bueno, pero es que un abogado también puede que pase hambre. Sí, claro, pero 1 de cada 10. En cambio, en el tema de los músicos es 1 de cada 3. Y con esta pregunta los dejo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que si hubiésemos tenido un Charles Manson, compositor, artista, cantante de country, que además yo creo que nos hubiera dado unos shows increíbles, tendríamos también un Charles Manson, líder de una secta, o simplemente el asesino estaba más allá del arte? Déjanos en los comentarios ustedes qué opinan, si Charles Manson debió o no ser músico. Y esto fue Caso Criminal. Estoy acá con mi compañero Juan José Escobar. Nos vemos en otra cápsula.